En 1864, en las montañas que guardaban la opulencia de Minas Gerais, el coronel Augusto Ferreira da Costa, dueño de tierras y vidas, ideó un pacto tan perverso que resuena como un lamento sombrío a través de los siglos. No negoció oro o café, negoció la honra de su linaje y el alma de su esposa. Su imperio, forjado sobre 3 generaciones de brutalidad y minería, se tambaleaba no por deudas, sino por la maldición silenciosa de un vientre estéril. La ausencia de un heredero era una herida abierta, un insulto a su hombría y a su posición en la sociedad patriarcal del siglo XIX. La obsesión de Augusto por salvar su dinastía lo llevaría a exigir de doña Esperanca Ferreira da Costa, su esposa, lo impensable, compartir su intimidad con 7 de sus propios esclavos. Lo que comenzó como un intento desesperado por asegurar la continuidad familiar, terminó por destrozar una de las casas más poderosas de la provincia, arrastrando a todos los involucrados a una espiral de humillación, terror y locura. La hacienda São Sebastião, a solo 15 kilómetros de la histórica Ouro Preto, era un testimonio de prosperidad. Los cafetales serpenteaban por las laderas y las minas de oro, aunque menos productivas, aún mantenían el lujo de la casa grande. Augusto Ferreira da Costa, a sus 52 años, era la personificación del poder, respetado, temido y descendiente directo de los bandeirantes. Bajo su dominio, más de 200 esclavos movían el engranaje de su fortuna. Doña Esperanca, 15 años su esposa, era la joya melancólica de esa casa. A sus 35, mantenía la belleza y la postura forjada en un convento de Río de Janeiro, hablando francés con la misma fluidez con la que tocaba el piano, un símbolo de la élite que representaba. El matrimonio de 1849 unió fortunas, pero permaneció vacío. 15 años de intentos, 4 gestaciones perdidas en los meses iniciales. La medicina de la época balbuceaba sobre constituciones delicadas, pero para Augusto, la verdad era una sola: moriría sin dejar su nombre. La presión social sobre el coronel era una losa aplastante. Un hombre sin descendientes era un proyecto incompleto, una falla dinástica que condenaría su vasta fortuna a dispersarse entre parientes lejanos. El pavor de esa ruina final atormentaba sus noches. Fue en una mañana caliente de diciembre de 1863 cuando la semilla de la decisión más controversial de su vida fue sembrada. Una carta, traída por un mensajero exhausto de 3 días de cabalgata desde Salvador, contenía el relato de su primo Joaquim. Joaquim Ferreira da Silva era conocido por su capacidad de sortear reglas, y la correspondencia era un manual de prácticas poco ortodoxas, pero efectivas, para la generación de herederos. Mi estimado primo Augusto, decía la carta, con una frialdad clínica que contrastaba con la monstruosidad del contenido, sé de vuestras dificultades para generar descendencia. Permitime compartir conocimiento que puede parecer controvertido, pero que ha demostrado ser eficaz en nuestra región. El relato continuaba describiendo cómo familias de la élite bayana, enfrentando la misma maldición estéril, habían recurrido a esclavos específicos, elegidos por su salud y vigor físico, para relacionarse con las señoras de la casa. Los hijos, frutos de esas uniones forzadas y controladas, eran registrados como legítimos, asegurando el flujo ininterrumpido del poder y la fortuna. Augusto leyó la carta repetidas veces, las palabras quemándole la mente. La idea era una afrenta a su educación católica, una blasfemia contra los valores morales de su clase. Pero el pavor a morir sin un heredero, a ver el nombre Ferreira da Costa disolverse, era un abismo más profundo que cualquier consideración moral. La perspectiva de la ruina lo atormentaba más que el pecado. Durante todo enero de 1864, el coronel inició una vigilancia fría y metódica sobre sus esclavos. Su mentalidad esclavista veía a los seres humanos solo como propiedad, instrumentos de trabajo o, ahora, instrumentos reproductivos. Observaba cada detalle con la precisión de un criador de animales: la salud, el vigor, la inteligencia, la complexión física. El objetivo era mejorar su descendencia. Buscaba características que no delataran inmediatamente el origen, manteniendo la fachada de pureza racial esencial al estatus social. Doña Esperanca sintió el cambio en el aire, un escalofrío silencioso. La mirada de su esposo sobre ella se volvió más intensa, calculadora, y las preguntas sobre su ciclo menstrual y asuntos de procreación eran extrañamente obsesivas. La revelación final ocurrió en una noche de febrero, tras una cena pesada.
La sala estaba envuelta en un silencio opresivo cuando Augusto pronunció las palabras que aplastaron el alma de su esposa. Esperanza, dijo él, con voz firme e irrevocable, tenemos una propuesta que puede darnos los hijos que tanto deseamos, pero requiere tu completa cooperación y discreción. No tenemos otra opción. La reacción de Esperanza fue de horror paralizante. Argumentó, lloró, imploró que reconsiderara, aferrándose a los fragmentos de su dignidad y moralidad. Pero para el coronel, ya no había espacio para súplicas. La propuesta era una determinación incuestionable. En esa sociedad, la mujer era propiedad del esposo, su voluntad, absoluta. El cuerpo de Esperanza ya no le pertenecía. Febrero de 1864 marcó el inicio del proceso más bizarro en la historia de la hacienda São Sebastião. Augusto estableció criterios rigurosos, transformando hombres en meros catálogos de atributos. El doctor Enrique Almeida, el médico de la familia, fue llamado bajo el falso pretexto de exámenes de rutina, identificando a los más robustos entre 20 y 35 años. Luego, el coronel evaluó la inteligencia, la capacidad de razonamiento, las habilidades manuales, creyendo que todo esto podría ser transmitido. Finalmente, el criterio no dicho, pero más temido, la apariencia, buscando rasgos que pudieran disfrazarse como influencias ancestrales distantes. Tras 2 semanas de observación obsesiva, 7 almas fueron seleccionadas. João Crisóstomo, 28 años, mestizo, capataz en los cafetales, alfabetizado, con liderazgo natural. Miguel dos Santos, 25 años, mulato claro, responsable del mantenimiento de las máquinas, de excepcional habilidad mecánica. Antonio da Silva, 30 años, pardo, cuidador de caballos, conocido por su fuerza física. Pedro González, 26 años, mestizo, auxiliar del mayordomo en la Casa Grande, sabiendo leer y escribir. Francisco de Asís, 24 años, mulato, cultivador de las huertas y conocedor de plantas medicinales. José María, 29 años, pardo, minero experimentado y respetado por su sabiduría. Luis Carlos, 27 años, mestizo, carpintero hábil, el más joven y sensible. La selección era un secreto mortal. El coronel, entonces, construyó una pequeña y sencilla casa en el patio trasero de la propiedad, aislada de las miradas curiosas. Aquel sería el escenario de los encuentros, un lugar de control absoluto y humillación consentida. El 15 de marzo de 1864, bajo una mañana fría y nebulosa, típica del otoño mineiro, el coronel convocó a los 7 a la terraza. Los hombres, en semicírculo, esperaban en silencio. Han sido elegidos para una tarea especial, comenzó él, caminando lentamente. Una tarea que puede traer beneficios para todos nosotros, pero que exige absoluta discreción y obediencia ciega. Mi esposa y yo hemos enfrentado dificultades para tener hijos. Ustedes van a ayudar a resolver esta situación. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de contribuir para que doña Esperanza quede embarazada. La revelación fue un trueno silencioso, un shock que no podía expresarse. João Crisóstomo, el capataz, se atrevió a levantar los ojos, buscando la confirmación de que había entendido la monstruosidad. Miguel apretó los puños, la sorpresa y la repugnancia transformándose en miedo frío. El coronel prosiguió, detallando las reglas. Cada esclavo tendría un día específico de la semana. Los encuentros serían en la casa construida para tal fin, la supervisión, indirecta, pero constante. Cualquier desvío sería castigado con la muerte más brutal. A cambio de la participación forzada, tendrían la promesa de mejor alimentación, ropa nueva, exención de los trabajos más pesados y la esperanza lejana de la libertad. La negativa, en la lógica esclavista, era inexistente. Si alguno de ustedes logra engendrar un hijo con mi esposa, declaró Augusto, con una falsa generosidad, ese hombre recibirá su libertad y una suma de dinero suficiente para empezar una nueva vida. Era el premio máximo, el anzuelo, pero también la herramienta de control, fomentando la competencia y disminuyendo el riesgo de conspiración. Esperanza, observando la escena desde una ventana distante en la Casa Grande, sintió el sabor amargo de la humillación final. Había perdido la batalla. Su cuerpo, ahora, era un campo de batalla, un instrumento a merced de la dinastía de su esposo y de la voluntad de sus esclavos. El lunes,
4 de abril de 1864, amaneció bajo una llovizna melancólica que parecía llorar por la hacienda. Era el día más difícil en la vida de doña Esperanca. Joao Crisóstomo, el designado, llegó a la casa del patio trasero puntualmente a las 3 de la tarde, bañado y con ropa limpia, pero con el alma hecha pedazos. La casa de madera, amueblada con una cama sencilla, intentaba mantener una dignidad grotesca en medio de la deshumanización. Esperanca llegó, con los ojos rojos de tanto llorar, las manos temblándole bajo la bata de algodón. Joao la esperaba de pie, igualmente nervioso y profundamente avergonzado. El encuentro duró menos de 20 minutos. No hubo palabras, ni intentos de humanizar el acto. Solo el deseo desesperado de que todo terminara pronto. Joao, a pesar de su relativa educación, comprendía que no era un hombre allí, sino un reproductor forzado. Esperanca aguantó, cerrando los ojos, recitando mentalmente oraciones en latín, intentando transportar su mente a los recuerdos seguros del convento, desconectándose de la realidad que la aprisionaba. El coronel Augusto esperaba afuera, nervioso, fumando puros y revisando el reloj de bolsillo, un guardián de su propia pesadilla. La rutina de terror se repitió. Miguel dos Santos, el martes, mostró un nerviosismo aún mayor, inexperto con mujeres de la élite. Antonio da Silva, el miércoles, fue frío y eficiente, tratando el acto como una tarea a cumplir, minimizando el trauma a través de la despersonalización. Los otros esclavos de la hacienda notaron la distinción. Los 7 recibían mejor comida, mejor ropa y alivio de las tareas más brutales. El miedo al coronel, sin embargo, sofocaba cualquier cuestionamiento. Pedro González, el jueves, fue el primero en intentar establecer un lazo de humanidad. Preguntó, respetuosamente, si Esperanca estaba bien, si necesitaba algo. La inesperada amabilidad rompió la fachada de resignación de ella, haciéndola llorar durante todo el encuentro, lo que perturbó profundamente a Pedro. Francisco de Asís, el viernes, trajo consigo un ramillete de flores silvestres que había recogido en la huerta, un simple gesto de humanización en un escenario de completa degradación. Esperanca guardó las flores, los únicos regalos que recibió en ese periodo sombrío. Mayo de 1864 trajo la primera fisura en el plan. José María, el minero, un hombre de fe que había aprendido a leer a través de la Biblia, sucumbió al sufrimiento moral. Durante el tercer sábado de encuentros, se negó a entrar a la casa. Arrodillado afuera, murmuraba plegarias, alegando que prefería morir a pecar contra Dios y contra la señora. El coronel, furioso, amenazó con el látigo, pero José María se mantuvo firme. Augusto no podía castigarlo, pues un esclavo herido comprometería el secreto. Esperanca, que había desarrollado un respeto especial por José María debido a su religiosidad, intercedió por el esclavo. Sugirió el reemplazo, la primera iniciativa que tomaba desde el inicio del pacto. José María fue transferido a una hacienda más pequeña, oficialmente como ascendido, pero, en realidad, removido para evitar la ruina. Luis Carlos, el carpintero, asumió también los sábados, creando una familiaridad inédita con Esperanca debido a los 2 encuentros semanales. Él, con su sensibilidad artística, comenzó a reparar y arreglar pequeños defectos en la casa, una ventana que no cerraba, una tabla suelta. Esta atención al confort generó en Esperanca una menor ansiedad en los fines de semana, una pequeña isla de alivio. En junio, Antonio da Silva, el cuidador de caballos, mostró una posesividad peligrosa, siendo visto observando a Esperanca en los jardines. Joao Crisóstomo, como capataz, fue el encargado de la conversación fatal. Cualquier desvío personal pondría a todos en peligro mortal. Antonio comprendió el mensaje, pero el incidente reveló la tensión psicológica que minaba a todos los involucrados. Los meses se arrastraron, cada encuentro era una gota de veneno en el alma de Esperanca. Se aferraba a las conversaciones amables de Pedro, a los tés medicinales de Francisco, a la discreción de Luis Carlos, como tablas de salvación en un mar de desesperación. Julio de 1864 trajo la noticia que debería haber sido el triunfo del coronel. Doña Esperanca presentaba los síntomas inconfundibles de embarazo, náuseas matutinas, sensibilidad en los senos. El doctor Enrique Almeida lo confirmó. Felicidades, coronel. Doña Esperanca está definitivamente embarazada. Tendrán un heredero a principios de marzo del próximo año.
Augusto sintió una mezcla de alivio y pánico. Su plan había funcionado, pero ahora la incertidumbre sobre la paternidad real era un fantasma que acecharía su lecho. Cualquiera de los 6 esclavos restantes podría ser el padre biológico del futuro heredero de la familia Ferreira da Costa. Esperanca sentía la alegría paradójica de la maternidad finalmente alcanzada, eclipsada por el origen profano de la concepción. Llevaba en su vientre al hijo de un esclavo, pero no sabía cuál, creando una conexión extraña y perturbadora con los 6 hombres que continuaban participando en el pacto. Pues el coronel decidió mantener los encuentros durante todo el embarazo, bajo la falsa justificación médica, pero con el objetivo real de garantizar que la paternidad siguiera siendo imposible de determinar. Joao Crisóstomo, con su experiencia, comprendió que uno de ellos había ganado el juego, pero que jamás podría reclamar al niño. Miguel dos Santos se sintió visiblemente angustiado. Ser padre y jamás poder reconocer al hijo era una tortura genuina para el joven. Pedro González, debido a su cercanía emocional, desarrolló un sentido de protección por la madre y el bebé. Francisco de Asís comenzó a preparar tés específicos para las náuseas del embarazo, sus conocimientos medicinales más valiosos que nunca. Luis Carlos, el carpintero, observaba los cambios físicos con interés artístico y genuino. El embarazo continuó. Pero todos sabían que el nacimiento traería las respuestas y, con ellas, la ruina. El 15 de marzo de 1865, después de una gestación tranquila, pero emocionalmente turbulenta, el luto dio paso a un parto en la casa grande. Doña Esperanca dio a luz a una niña. María da Conceição Ferreira da Costa nació saludable, pero sus características físicas revelaron de inmediato el precio del pacto. La piel era ligeramente más oscura, el cabello con textura crespa y los rasgos faciales mostraban la innegable influencia africana. El coronel enfrentó su primer gran dilema: la apariencia de la niña hacía imposible ocultar su origen. En una sociedad obsesionada con la pureza racial, tener una hija visiblemente mestiza era la destrucción pública de su reputación. Esperanca, exhausta, pero finalmente madre, desarrolló un amor intenso e inmediato por su hija. Para ella, la realización de haber generado una vida superaba la vergüenza de la apariencia. Los 6 hombres observaban a la niña en secreto, cada uno preguntándose si ese era el hijo que jamás sería suyo. Joao Crisóstomo notó parecidos con su propia hija, pero guardó el secreto. Miguel dos Santos tembló al pasar cerca de la cuna. Pedro González, cariñoso, preguntaba por el desarrollo de la bebé. Luis Carlos, el carpintero, construyó una cuna tallada, una obra de arte que disimulaba la devoción. Augusto esparció la mentira desesperada de que la influencia de la presencia constante de los esclavos durante el embarazo había causado marcas de nacimiento que desaparecerían. El nacimiento de María da Conceição representó el éxito técnico del plan, pero expuso su fracaso moral: tener un heredero le había costado la dignidad de su esposa. La humanidad de sus esclavos ya había creado una situación social insostenible. Los meses siguientes trajeron consecuencias imprevistas. La niña crecía y sus características se hacían más evidentes. En agosto de 1865, la esposa del juez del distrito hizo un comentario sutil sobre la apariencia interesante de la niña. La élite local comenzaba a sospechar. Augusto, notando las miradas curiosas y las conversaciones que cesaban al acercarse, sentía su estatus derrumbarse. Esperanca, amando profundamente a su hija, cargaba el peso emocional de saber que María era fruto de un acuerdo degradante. En cada mirada al rostro de la niña, revivía la humillación soportada. La situación se volvió insoportable cuando, en septiembre de 1865, Doña Esperanca quedó embarazada por segunda vez. La noticia fue un pánico generalizado. Un segundo hijo mestizo haría imposible cualquier disfraz. El coronel no podía continuar, pero temía que la interrupción levantara más sospechas. Joao Crisóstomo, viendo el sufrimiento de todos, tomó la valiente decisión de sugerir el fin del pacto. Su sugerencia fue recibida con la furia del coronel, que mostró, por primera vez, una inestabilidad mental. Estaba perdiendo el control. En octubre de 1865, Antonio da Silva fue encontrado ebrio cerca de los establos, murmurando sobre hijos que no puede conocer y pecados inconfesables, casi revelando el secreto. El coronel lo vendió inmediatamente a un hacendado en Sao Paulo, removiendo la amenaza,
pero intensificando el miedo de los esclavos restantes, que se sentían desechables. El segundo embarazo de Esperanca continuó bajo una atmósfera de terror y desesperación. El pacto que debía haber salvado a la dinastía se estaba convirtiendo en la causa de su ruina. La destrucción final de la Casa Ferreira da Costa ocurrió en marzo de 1866, con el nacimiento del segundo hijo, Joaquim Augusto Ferreira da Costa. Nació aún más visiblemente mestizo que su hermana. El doctor Almeida, tras examinarlo, ya no pudo fingir sorpresa, y la reacción de la sociedad fue inmediata y devastadora. En semanas, la élite de Ouro Preto comentaba el escándalo. Circulaban rumores de adulterio, de prácticas demoníacas. El párroco local, padre Antonio Nogueira, expresó preocupación. El coronel cometió el error fatal de intentar sobornar al cura. El intento de comprar el silencio fue interpretado como la confesión de la culpa, y el sacerdote rechazó la donación, predicando sermones que eran dardos directos al corazón de la familia. Doña Esperanca, aplastada por el nacimiento del segundo hijo y el colapso social, cayó en una depresión profunda. La maternidad, que debería haber sido su realización, era la fuente de su vergüenza y sufrimiento. Los esclavos restantes vivían aterrorizados. João Crisóstomo fue trasladado a las minas más profundas. Miguel dos Santos, a áreas aisladas. Pedro González perdió su puesto. Francisco de Asís y Luis Carlos, el más cercano a Esperanca, se dieron cuenta de que la situación era irreversible. En mayo de 1866, huyeron en la oscuridad de la noche, llevando solo la ropa puesta. El coronel Augusto, enfrentando la presión social insoportable, la investigación por la fuga y la ruina inminente, se entregó al alcohol. Sus negocios fueron descuidados, sus deudas se acumularon y la producción de la hacienda se desplomó. En meses, el imperio se convirtió en un símbolo de decadencia moral. En junio de 1866, el ostracismo social se oficializó con la destitución de Augusto de todos sus cargos públicos. La situación financiera se deterioró rápidamente. En agosto de 1866, doña Esperanca tomó su decisión final. En una mañana silenciosa, se envenenó con un té preparado con plantas tóxicas de la propia huerta. Dejó una carta, confesando los terribles pecados que había sido forzada a cometer, pidiendo perdón a Dios y a sus hijos. El suicidio de doña Esperanca confirmó públicamente todas las sospechas. El coronel Augusto, al encontrar el cuerpo de su esposa y leer su confesión, sufrió un colapso mental completo. Fue encontrado días después, vagando por los cafetales, murmurando incoherencias sobre el pacto diabólico y los hijos malditos. La hacienda São Sebastião fue subastada en septiembre de 1866. El coronel Augusto fue internado en un asilo en Barbacena, donde languideció y murió 2 años después. Los niños, María da Conceição y Joaquim Augusto, crecieron bajo la tutela de parientes lejanos que se negaron a mantenerlos después de cumplir 16 años, marcados por el origen de su concepción. Enfrentando el prejuicio y el rechazo social. La tragedia del coronel Augusto Ferreira da Costa y su pacto es uno de los capítulos más sombríos de la esclavitud brasileña. El intento de utilizar a seres humanos, incluida su propia esposa, como meros instrumentos reproductivos, reveló la completa deshumanización que el sistema promovía. La obsesión por la dinastía y el estatus llevó a decisiones que destrozaron no solo a individuos, sino a todo un linaje, probando que la dignidad humana, cuando es violada en nombre de la vanidad social, siempre cobra el precio más alto. Doña Esperanca, víctima de la sociedad y de su esposo, ilustra la condición femenina en la sociedad imperial, donde las mujeres eran propiedad de sus maridos, al igual que los esclavos eran propiedad de sus señores. Su historia es un lamento necesario para que confrontemos el legado sombrío de un pasado que no debe ser olvidado.